Pues la primera vuelta de la Liga Española ha llegado a su fin y es momento de hacer balance, de hacer un pequeño análisis de lo que ha sido esta primera vuelta para el Real Oviedo, de lo que ha sido el regreso para el equipo que ahora mismo entrena Guillermo Almada. Primero de todo hay que decir que ha sido un Real Oviedo que ha estado con esos vaivenes, primero porque ha habido tres entrenadores, tres personas diferentes encargadas de dirigir el club, porque ha habido momentos donde el Real Oviedo al inicio estaba fuera de esos puestos de descenso, pero tras la salida de Veljko Paunovic el equipo fue incapaz de salir de esa zona tan baja y acabó asentándose en esa zona tan despreciable. Y ahora mismo el equipo con Guillermo Almada se encuentra en una situación donde parece que hay brotes verdes, pero que al equipo le sigue costando el sacar los partidos adelante y puntuar de tres. Para hacer un pequeño... para hacer una pequeña introducción de lo que ha sido esta primera vuelta, vamos a repasar la tabla de clasificación cuando estaba Paunovic, cuando estaba Luis Carrión y ahora con Guillermo Almada. El vídeo de hoy voy a intentar que sea, bueno, la mejor manera de definir, ¿no?, lo que ha sido esta primera vuelta, y pondré notas a lo que ha sido esta primera vuelta. Pondré notas a los jugadores del Real Oviedo y también a los entrenadores. Así que repasamos la tabla de clasificación, ya la tenéis aquí en pantalla. El Real Oviedo, que cuando se fue Veljko Paunovic se encontraba 17º con 6 puntos y fuera de los puestos de descenso. Llega Luis Carrión y cuando se marcha Luis Carrión el equipo está con 10 puntos y 19º ya en puestos de descenso. Un Luis Carrión y un Veljko Paunovic que tienen las mismas oportunidades, tienen los mismos partidos, 8 y 8, y que Veljko Paunovic pues puntúa un poquito más. Veljko Paunovic eran 6 puntos y Luis Carrión 4 puntos, pero claro, es que Luis Carrión no fue capaz de ganar ni un mísero partido. Y ahora con Guillermo Almada el equipo se encuentra colista, el 20º, con 13 puntos, 3 partidos, 3 empates, 3 encuentros donde al menos no caes derrotado, y está un poquito lejos la salvación, ¿no? A medida que ha ido pasando la temporada, la salvación y esos equipos que estaban por encima tuyo se iban distanciando, y ahora tienes esa difícil misión de enfrentarte a esos equipos y de ir recortando distancias y que el terreno sea lo más llano posible para que este Real Oviedo pueda salir del paso, que repito, va a ser una cometida bastante complicada para un entrenador como Guillermo Almada. Si nos vamos a los números, que son abrasantes, no voy a irme muy al fondo de la cuestión, no. O sea, repasamos goles a favor y el Real Oviedo es el equipo que menos goles ha marcado de esta liga, 9 goles tan solo. Es muy corta esta cifra. El Levante, por ejemplo, 21 goles, el Valencia 18, 21 el Mallorca, 16 el Alavés. Estás muy lejos de tus equipos, o sea, de los equipos a los que te tienes que enfrentar o que puedes considerar rivales directos. Y ya luego en goles en contra estás un poquito mejor posicionado, ya que has recibido 28 goles en contra. El Levante está con 30, el Valencia está con 31, el Mallorca con 28, los mismos que tú. Pero claro, el problema está aquí en la capacidad para anotar y para que la pelotita entre dentro. Tras hacer esto, vamos ahora sí que sí con las notas de... A ver si lo podéis ver aquí en pantalla bien. Sí, así está perfecto. Con las notas de lo que ha sido esta primera vuelta. Ya empezamos por la portería. Comenzamos por Aaron Escandel. Y la verdad que el inicio es muy fácil. He puesto una casilla, bueno, matrícula, sobresaliente, notable, 6, 5, 4, 3, 2 y sin calificar, ¿no? Y Aaron Escandel pues tiene su propia casilla, tiene su propio tier, escalón, y es que es matrícula de honor. La primera vuelta de Aaron Escandel es impresionante, alucinante, a un nivel tremendo, inconmensurable el guardameta valenciano, y es para ponerle una matrícula de honor. Pocos esperaban, yo creo, que este rendimiento de Aaron Escandel, porque sí, lo había hecho muy bien en segunda división, pero es que el nivel de Aaron Escandel ha sido mayor en primera que en segunda, y eso puede llegar a ser sorprendente, ¿no? Sobre todo estamos hablando de un portero ya que tiene una edad, son 29 años, todavía le queda mucho fútbol,
pero es cierto que puede llamar bastante la atención que un entrenador, que un portero a esta edad pegue el pelotazo y haga la mejor temporada de su carrera, y sobre todo cuando ha estado en equipos sin a lo mejor no tener ese protagonismo, ¿no?, que él deseaba. En segunda sí que ha sido importante, pero en primera nunca había tenido esa oportunidad, y a poco que le has dado esas oportunidades, Aaron Scandell ha demostrado ser un gran guardameta. Y lógicamente, si no es por Aaron Scandell, el Real Oviedo está en unos puestos o en una situación mucho más preocupante. El puesto no puede ser peor porque eres el colista, pero estaría con menos puntos, porque el día de la Real Sociedad, pues lo normal es que si no tienes a Aaron Scandell no puntúas de 3. Lo mismo el día del Valencia, que te para un penalti. O sea, hay innumerables ocasiones donde aparece Aaron Scandell, así que vamos con una matrícula de honor para Aaron Scandell, que quiero decir que es el portero, o uno de los porteros que más goles ha evitado de esta primera división. 9,26 goles evitados en esta primera vuelta. Espectacular el dato, repito, apareciendo partido tras partido. Increíble lo de Aaron Scandell. Y continuamos por Moldovan, un portero que parece que va a salir de la entidad Carballona, parece que va a salir del Real Oviedo. Él mismo lo ha pedido expresamente. Un guardameta que tan solo le vimos en una ocasión, y donde ese día pues fue aciago para el Real Oviedo. Nefasto, ¿no?, la eliminación de Copa del Rey, donde tampoco creo que él sea el principal culpable, pero bueno, le voy a poner un 4 porque al final creo que su fichaje tampoco acaba repercutiendo positivamente al club. Primero porque llega cedido, es un portero que no sé el tema del salario, porque esto es otra cosa. Podemos evaluar a los jugadores también en función de su salario, y Moldovan, su ficha es importante para un club como el Real Oviedo. No sé de cuánto porcentaje se hace cargo el Real Oviedo, de eso dependería también, así que tampoco quiero juzgar en función de su salario, pero porque claro, si el Atlético de Madrid te paga el 80% de la ficha, por un ejemplo, y tú el 20%, pues al final el coste que estás asumiendo es muy bajo. Pero si es al revés, pues lógicamente creo que la notaría que la crítica fuese mayor hacia este portero. Le voy a poner un 4, sin más. Y continuamos ahora con la defensa, y empezamos por el lateral derecho y vamos con Nacho Vidal. Un Nacho Vidal que le ha costado encontrar ese ritmo, que creo que, bueno, no ha sido ese lateral tan determinante que fue en ese corto tiempo en segunda división. Llegó y el tío la petó, básicamente. Hizo partidos escandalosos en segunda división, pero aquí en primera le ha costado, y le voy a poner un 4,5 a Nacho Vidal. Le voy a poner un 4,5 al exjugador de los Osasuna, esperando a que se reincorpore al Real Oviedo debido a esas molestias. Y ahora con Lucas Ahijado, que también le voy a poner un 4. Le voy a poner un 4,75 a Nacho Vidal y un 4,5 a Lucas Ahijado, que al principio, lo mismo que Nacho Vidal, le costó coger el ritmo. En los últimos partidos ha acrecentado un poco su figura y ha mejorado. El nivel de Lucas Ahijado tampoco es que sea una pasada, pero, y por este motivo, bueno, le pongo un suspenso. Continuamos con Oyer luego, que no le voy a puntuar. A mí ha sido un defensor que siempre me ha gustado mucho. Algo de versatilidad tiene en su fútbol, muy aguerrido, muy luchador, pero que no le han dado oportunidades ni Paunovic, ni Carrión, ni Guillermo Almada hasta el momento, y parece que puede salir cedido en este mercado invernal. Repito, es un central o un defensor, porque repito, puede jugar en muchas posiciones, que a mí siempre me ha gustado, pero que aquí no está encontrando esa continuidad, no ha tenido oportunidades prácticamente. Creo que el partido de Copa del Rey, a lo mejor alguno más, pero ya está, así que eso va a propiciar que le ponga sin calificar, ¿no? Me parece un muy buen central para cualquier equipo que esté dispuesto a asumir este fichaje para un equipo de segunda división. Y vamos con David Costas, que le voy a poner un 8. El nivel de David Costas está siendo bastante alto. Creo que está a un nivel muy bueno. Le está dando bastante a este Real Oviedo. Se está mostrando muy expeditivo en defensa, muy, muy contundente. Está capitaneando o siendo uno de los capitanes de esa zaga del Real Oviedo, y realmente me está gustando mucho. Demuestra que es un central que ha podido jugar más en primera división, pero que al final esas intermitencias, esa discontinuidad ha provocado que no haya jugado más en primera división, pero alguna temporada estuvo en primera con el Celta, también estuvo en el Barça B, evidentemente en segunda división o en primera ref, no en primera división.
pero es un muy buen central y lo está demostrando, ¿no? Pocas lesiones, que eso también es importante, y ahora mismo es uno de los puntales del Real Oviedo, ya no solo defensivamente, sino en general, ¿no? Es uno de los jugadores que ayuda a sostener a este equipo. Continuamos con Eric Belli y le voy a poner un 5,75. Creo que ha dejado buenas actuaciones Eric Belli, también actuaciones donde se le puede pedir más. No ha tenido tampoco muchas oportunidades, sobre todo con la llegada de Luis Carrión. Eric Belli perdió mucho protagonismo, apenas jugó. Y ahora con Guillermo Almada jugó un partido, me parece, ¿no? O dos partidos. Y no lo hizo mal, creo que volvió a transmitir sensaciones que no eran malas, y creo que es un central que se merece probablemente más minutos y que seguramente debería estar por encima de Dani Calvo, y así lo está haciendo, o al menos así piensa Guillermo Almada, ¿no? Que Eric Belli está por encima de Dani Calvo y por eso se ha producido ese sorpaso. 5,75 Eric Belli, que creo que tampoco ha hecho partidos desastrosos, tiene alguna actuación mala, pero creo que se le puede poner un aprobado. Y continuamos con David Carmo, que le voy a poner un 7. Me parece que ha sido probablemente el gran acierto en el mercado de verano del Real Oviedo, el mejor fichaje, un muy buen fichaje, es un central muy serio atrás, bueno en el juego aéreo, aunque en el último encuentro ante el Betis precisamente falla en una acción aérea, pero me parece un central, bueno, que podríamos decir que es completo, un central que la salida de balón le costó un poquito al principio arriesgar, pero en los últimos partidos ya va siendo un poquito más aventurado en este aspecto. Un central que a la hora de cubrir a su par lo hace bien. No me parece que lo esté haciendo mal, y a decir verdad, creo que también está siendo uno de los mejores jugadores de la plantilla del Real Oviedo, al igual que he dicho con David Costas. Le pongo por debajo de David Costas, porque creo que sobre todo los últimos partidos de David Costas son cruciales para que le ponga esta nota, así que le voy a poner un 7 a David Carmo. Y vamos ahora con Dani Calvo, que Dani Calvo tengo muchas dudas de si suspenderle o aprobarle. Le voy a poner un 4,75, la misma nota que Nacho Vidal. Tuvo algún buen partido, pero la verdad que hubo encuentros donde daba la sensación de que se le podía quedar algo grande esta categoría. Un futbolista que ha sido muy importante en las últimas temporadas del Real Oviedo, y eso no se nos olvida, es algo imborrable, algo que vamos a seguir recordando, porque ha sido un central que le ha dado muchísimo al Real Oviedo, pero la sensación de que esta temporada va a tener muy poquitos minutos, y sobre todo tras la consolidación de esa pareja David Costas-Carmo / Eric Belli. Así que 4,75 a Dani Calvo. Y vamos ahora con los laterales izquierdos. Javi López le voy a poner un 6. Es un central que empezó realmente mal, cometiendo un error muy grosero, grotesco ante... No me acuerdo ante qué rival había sido, pero comete varios errores al principio. Pero a partir de ahí le cuesta a Abel Paunovic apostar por él, pero luego empieza a tener más minutos, y el jugador para mí no lo hace mal. Me parece un lateral izquierdo más completo que Rain, sobre todo a nivel técnico es un futbolista con más capacidad para salir con ventaja en algunas acciones. Es un futbolista que a la hora de asociarse pues tiene más recursos técnicos, ¿no? Para salir del paso, y le pongo ese 6. Guillermo Almada a día de hoy está apostando por Rain. Es verdad que Javi López venía de tener unas molestias, veremos lo que nos depara el futuro. A mí no me parece mal lateral izquierdo, se ha rumoreado de una posible salida, pero yo es un lateral que me quedaría, que no me parece malo y que se puede complementar bien con Rain a la hora de unos partidos los juegas tú y otros yo. Así que es 6 para Javi López, que creo que debemos esperar más de este lateral izquierdo. Y continuamos con Rain Alassane, que le voy a poner un 5,75, la misma nota que Eric Belli. Ha tenido varios errores, pero también ha tenido aciertos. Empezó muy bien la temporada, luego bajó el nivel, y ahora vamos a ver si Guillermo Almada es capaz de recuperarle, ¿no? A la causa. ¿Qué es lo mejor de Rain Alassane? Yo diría que su capacidad para internarse en campo rival, para realizar esas carreras, para galopar por esa banda izquierda. Y lo peor, su capacidad técnica, y que a veces
se lía un poco defensivamente, ¿no? Pero no me parece que lo esté haciendo mal defensivamente si hacemos un balance general de lo que ha sido esta primera vuelta y me da para probarle. Al final del vídeo repasaremos algunas de las estadísticas más importantes y que considero que debemos recalcar, como goles evitados, goles esperados, asistencias esperadas, etcétera. Ahora vamos con Quasisivo, que va a ser un suspenso. Estoy entre el 3 y el 4. En muchos partidos se ha visto superado. Lo mismo que varios jugadores, no empezó mal, hace actuaciones como el día del Madrid, donde comete errores pero donde también tiene aciertos, pero en los últimos partidos ha sufrido, se le han notado las lagunas a la hora de tener la pelota y es un jugador que le voy a poner un 3,75. Creo que tampoco podíamos esperar muchísimo de Quasisivo. Fue importante en segunda división, pero en primera da la sensación de que todavía le queda si quiere tener más oportunidades en esta categoría de oro. Y vamos con Dendoncker, que va a ser otro 3,75. Y otro 3,75 porque yo esperaba más de Leander Dendoncker. Es verdad que te marca el gol que te da la victoria el día de la Real Sociedad en el Carlos Tartiere, ese 1-0, pero es un futbolista que a medida que ha ido pasando la temporada, a medida que han ido pasando los meses, se ha ido cayendo del Real Oviedo y finalmente ha sido un futbolista que no ha destacado ni en lo defensivo, ni en el juego asociativo, ni a la hora de conexionar, ni ofensivamente, ni a la hora de ir al quite. Es un futbolista que ha pasado muy desapercibido y que eso ha originado que acabe siendo un futbolista que ha perdido la titularidad por completo, ¿no? Y así lo ha demostrado Guillermo Almada, apostando por Quasisivo, por Nicolás Fonseca, antes que por Leander Dendoncker. Y este sí que es uno de los futbolistas que al parecer tiene una de las fichas más importantes de la plantilla y debe ser un futbolista que dé un poco ese paso hacia adelante y ayude a mandar en los encuentros o aporte realmente a este equipo, y no te está dando eso que esperabas Leander Dendoncker, que no empezó mal, pero repito, su figura ha ido decreciendo conforme ha ido pasando la temporada, así que 3,75 para Leander Dendoncker. Y seguimos ahora con Colombato. A Colombato le voy a poner un 4,75, mucho 4... Bueno, 4,75, sí, le voy a poner un 4,75, mucho 4,75, jugadores que están ahí al borde del aprobado, del suspenso. Perdón por la voz, que sigo un poco tocado. Y lo que está diciendo, ¿no? Un Colombato que ha habido partidos donde no ha tenido esa influencia que se esperaba de un centrocampista como Colombato. No está siendo ese Colombato tan relevante como lo era en segunda división. Luis Carrión yo creo que lo recuperó un poco y empezamos a ver una mejor versión del centrocampista argentino. Ahora con Guillermo Almada está creciendo un poco y me interesa saber qué va a pasar finalmente con Colombato, si va a seguir creciendo como jugador en este Real Oviedo, va a ir teniendo más peso. La verdad que te deja un poco indiferente, ¿no? Lo de Colombato, es un futbolista que en cuanto a actitud se le puede reprochar muy poquito. Creo que la actitud en general siempre ha sido muy buena, la de Santiago Colombato, pero luego recursos sobre el campo, ascendencia sobre el terreno de juego, está siendo escasa en muchos momentos de la temporada, así que 4,75. Y seguimos ahora con Alberto Reina, que le voy a poner un 5. El último partido, bueno, ya he hecho varios vídeos hablando del último partido de Alberto Reina, que para mí fue un partidazo, y eso era lo que a lo mejor pensaba la directiva que te podía hacer Alberto Reina, ¿no? Lo que te hizo en el último encuentro. A mí es un centrocampista que, quitando este último partido ante el Betis, siempre le veía que podía dejar algún detalle, pero que le faltaba ser mucho más completo, mucho más regular y ser mucho más constante y pertinaz, ¿no?, en su juego. Por fin lo ha sido, repito, en el partido del Betis, pero no puedo elevar mucho esa nota por un partido, y lo comentaba mismamente ayer, ¿no?, que quiero ver a Alberto Reina haciendo un partido como el del Betis de nuevo, porque es que la mayoría de partidos de Alberto Reina en general han sido de que te deja con un sabor agridulce, ¿no?, diciendo, es un futbolista que en momentos demuestra tener una hemeroteca de recursos interesante, pero que al final no ayuda del todo a gobernar los encuentros. Un futbolista que no te está dando muchas soluciones sobre el juego, que no te está ayudando a encauzar el juego del equipo y que no es capaz de coger la manija del centro del campo. En el último partido, repito, lo fue, pero quiero ver esa
si es capaz de mantenerse en esa línea y sostener el nivel. Así que 5 a Alberto Reina. Vamos ahora con Luka Ilić, que este es un 2 de manual, un 2 de cajón. El día de Valencia es verdad que te ayuda a sumar los 3 puntos porque te marca, creo que es el tercer gol, el gol de la victoria, por mediación de Luka Ilić, ¿no? Pero ha sido un futbolista que ha dejado muy frío al aficionado Carballo, muy frío porque primero fue la gran inversión del Real Oviedo en este mercado de verano, ¿no? El desembolso más importante, tampoco es que fuese una cantidad gigantesca, fueron 2 millones, tranquilidad, pero claro, para un equipo que acaba de subir y ves que tu mayor desembolso es Luka Ilić y luego ves el rendimiento que ha dado, pues claro, quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Luka Ilić ha demostrado en algunos partidos que no tiene mal pie, pero luego es un futbolista inocuo, inofensivo, muy blando, muy poca capacidad de dirigir al Real Oviedo. De hecho no la ha tenido en ningún partido. Y el Real Oviedo necesitaba un mediapunta como ese posible Luka Ilić, ¿no? Como lo que se podía esperar la dirección deportiva del Real Oviedo. Alguien que cogiese el relevo de Santi Cazorla y dijese, oye, voy a dosificar, me va a permitir esto dosificar a Cazorla y que contar con un tío, con un jugador que pueda hacerlo bien. Y Luka Ilić no ha sido eso, ha sido lo contrario, un futbolista en el que los entrenadores en general no han confiado y claro, es que, o sea, esto fue al final probablemente no. Esto es una afirmación. Esto fue una petición expresa de Veljko Paunovic, ¿no? Ahora estamos fichando uruguayos, pues antes nos decidimos por fichar jugadores de esa zona de Serbia, ¿no? Y alrededores, ¿no? Y Luka Ilić ha sido un fiasco absoluto. Ha sido un fiasco absoluto, una decepción. Y petición de Paunovic, que ha sido el que más ha apostado en él. Luis Carrión apenas le ha dado oportunidades. Y ahora Guillermo Almada no está contando con él. Y supongo que ya estaría al tanto de la situación de este jugador. Vamos a ver qué pasa con su futuro. Parece que va a salir destino a la Liga Italiana, creo que es. Y un futbolista que nos ha dejado muy fríos y una temporada muy gris de Luka Ilić, o al menos hasta el día de hoy. Así que 2 para Luka Ilić. Y continuamos con Santi Cazorla, eterno capitán. Me da mucha pena la situación actual de Cazorla, que no le estemos viendo sobre el terreno de juego. Me parece injusto porque para mí sigue siendo uno de los mejores jugadores del Real Oviedo. Y le voy a poner un 8 a Cazorla, bueno, 7,5. Vamos a ponerle un 7,5 entre David Costas y David Carmó. Ha sido a lo largo de esta primera vuelta uno de los futbolistas que más soluciones ha aportado al Real Oviedo, que más alternativas ha dado al juego del equipo y un futbolista que en el centro del campo ha sido el más influyente y el que más peso ha tenido cuando ha estado sobre el verde. Así que para mí es uno de los mejores del Real Oviedo y repito, se le podría poner un 8, 7,5 a la altura de David Costas y por debajo de Aaron Escandel, que ha estado intratable. Y vamos con Obiejaria, que es para suspenderle y ponerle un 4, ¿no? Es para suspenderle porque ha dejado destellos, pero los destellos no valen. Cuando algo es o sea, cuando ves algo borroso, cuando ves algo que a veces asoma la patita, pero en fin, o sea, es que con eso no vale. No vale con algo que a veces lo ves, otras veces desaparece y al final esa intermitencia, esa poca constancia que ha tenido Obiejaria, en parte ha sido porque ha estado la mayor parte del tiempo en el dique seco, pues ha originado que desespere un poco al aficionado Carballón porque no le hemos visto, no hemos visto a Obiejaria, le hemos visto más fuera de los terrenos de juego que sobre el campo, porque, repito, ha tenido muchas lesiones y esto está acabando un poquito con la paciencia del aficionado Carballón. ¿Hasta cuándo hay que... o sea, cuánto tiempo hay que esperar a que Obiejaria empiece a tener esa continuidad y deje de un lado las lesiones? Pues no sé, es un futbolista que lleva... 2 años sin estar en un equipo. Lo fichó el Real Oviedo y se ha visto perfectamente que es un jugador que está notando esa inacción, ¿no? Esa inactividad. Entonces es complicado pensar en un renacimiento de Obiejaria, es muy complicado. Creo que tampoco hay que sacar la bandera blanca, pero al final los entrenadores que están en el día a día muchas veces son
los, los que mejor saben analizar una situación como esta, ¿no? Pero a mí a día de hoy me resulta complicado pensar que Obiejaria vaya a resurgir, vaya a resurgir. A lo mejor hay que tener paciencia y esperar una temporada y el año que viene ya está en forma. Yo lo dudo, pero vamos a intentar tener algo de confianza. Pero bueno, es un 4 para Vijaria. Hay que decir que tiene el salario mínimo, es decir, junto a Cazorla el que menos cobra de la plantilla. Tampoco está suponiendo un gran gasto, pero es una ficha más y un dinero que hay que gastar, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Y vamos con Brecalo. Un Brecalo que empezó tremendamente mal la temporada, haciendo partidos horripilantes, se podría decir, pero que las últimas sensaciones creo que son buenas. A mí había, o sea, antes de tener esta, estas últimas apariciones, Brecalo, a mí me había parecido que es un futbolista que no me parecía tan malo, ¿no? Que había avistado algo en él que me hacía pensar que debía tener más minutos y en los últimos encuentros lo hemos visto. No es que esté haciendo partidos escandalosos, no es que esté siendo una locura, pero tampoco es tan malo y creo que Luis Carrión y Belko Paunovic deberían haber apostado más por Josip Brecalo. Le voy a poner un 4, o sea, de momento lo de Brecalo es para ponerle un 4, sobre todo por esos malos partidos, por esos errores que tuvo graves en casa y en más de un encuentro, así que 4 a Josip Brecalo. Y vamos con Hassan, que le voy a poner un 6. Ha sido de lo mejor de la temporada del Real Oviedo. Un futbolista que en muchos partidos ha sido muy determinante, muchísima influencia, un jugador disruptivo, capaz de romper al espacio, de embolicar a los rivales, de meterles en un lío, esa desenvoltura, ese desesparpajo, ¿no?, que nos muestra Hassan en innumerables ocasiones. Un futbolista que su gran debe sigue siendo a nivel defensivo a la hora de presionar. Vamos a ver si Guillermo Almada es capaz de apretarle y de que Hassan de este modo se apriete los machos y diga, oye, voy a correr un poquito más y voy a dejar en momentos esa versión de apatía, ¿no? Esa versión que a veces pues provoca que no defienda o no esté tan comprometido como otros jugadores, ¿no? Pero le voy a poner un 6,5 a Hassan, aunque ha habido momentos críticos, momentos donde además yo le no le he fustigado, pero sí que he sido duro con él, sobre todo por esa actitud. Cuando se habló sobre todo de su posible marcha, creo que ahora tiene un poquito la cabeza más amueblada tras esas rumorologías. Y vamos a ver si es capaz de tener los pies en el suelo Hassan y de comprometerse un poquito más con la causa. Así que 6,5 para Hassan. Vamos ahora con Brandon Domínguez. Y quiero decir que a mí es un futbolista que me fascina, Hassan. Brandon Domínguez es para ponerle un 0. O sea, es para ponerle un 0 porque no lo hemos visto. No hemos podido hablar de él porque no ha jugado ni un mísero partido. Bueno, sí, perdón, el de Copa del Rey. Ya con eso dice mucho. Y yo le pondría un 0. Así que le voy a poner un 0. Le pongo aquí detrás de Luka Ilic. Pero, o sea, me da pena el chaval, me da pena porque tampoco le hemos visto mucho, pero un fichaje que sea además el primero, con esa carta de presentación, como fue en el Teatro Campamor, con la presentación de la camiseta, y no sé, me parece todo muy, muy excéntrico. Así que 0 para Brandon Domínguez, lo siento, Ilia Chaira, yo le voy a poner un 6. Un 6 a Ilia Chaira. ¿Habrá alguno que piense... ¿Por qué un 6 a Ilia Chaira, un futbolista que en momentos se le ha visto frustrado, se le ha visto que no estaba atinado ni con pelota, ni a la hora de acertar, bueno, en general, ¿no? Pero a mí es un futbolista que siempre me ha gustado su actitud, al contrario que Hassan es un futbolista mucho más comprometido en defensa, involucradísimo en diferentes tareas del juego, buen juego interior, y a eso se debe que le ponga un 6 a Ilia Chaira. A lo mejor estoy siendo demasiado benévolo, pero creo que Ilia Chaira ha tenido buenos momentos y vamos a ver si Guillermo Almada consigue que veamos a ese Ilia Chaira que reluzca más en este Real Oviedo. Y vamos ahora con Fede Villas, que le voy a poner otro 6. El gol se le está complicando, está siendo su gran escollo. Un futbolista que ha marcado 2 goles, que en algunas acciones se le ve algo desmedido por esa raza, por
por ese carácter que tiene sobre el terreno de juego, pero a mí es un futbolista que me ha parecido de lo mejor del Real Oviedo en esta primera vuelta. Un futbolista que ha demostrado que no es nada tonto con pelota, en el sentido de inteligencia sobre el terreno de juego, ha ayudado a que su equipo bueno, se asocie en ciertos momentos de los partidos, ha ayudado a aclarar algunas jugadas, pero le ha faltado el gol. Y a mí es un futbolista que me ha gustado a la hora de retener la pelota, bueno, todo lo que estoy diciendo, ¿no? Así que por ese motivo le pongo un 6. Si hubiese marcado goles, pues la nota sería mucho más alta y estaría pues a la altura de los David Costas, Cazorla, David Carmó. Pero como ese ha sido su principal problema, pues eso hace que esté pues un bloque por debajo, ¿no? Y para ir acabando, a Alex Forest le voy a poner un... Es complicado. Me da pena suspenderle, el último partido me gustó, así que le voy a poner un 5, pero es difícil calificarle. Es difícil calificarle porque ha tenido minutos residuales, muy pocas oportunidades y creo que es un delantero que era más apto que Rondón para un equipo como el Oviedo y para un equipo de primera división, por lo que ha demostrado en los últimos partidos, sobre todo en el último partido, Alex Forest. Así que le pongo un 5 por ponerle alguna nota y a Rondón que le pongo un 3. Un futbolista que la mayoría de partidos ha sido inocuo, un futbolista... sin punta, ¿no? Sin ser un jugador con ese cuchillo afilado y un jugador que a lo mejor había gente que esperaba más de él. Yo tampoco esperaba mucho de él, no tenía muchas esperanzas depositadas en él, pero al final pues ha acabado esto provocando su salida y siendo un futbolista que ha sido muy criticado. Creo que no ha sido un problema de actitud. Rondón ha sido un jugador, yo creo que muy sano a nivel de vestuario, pero a nivel futbolístico yo creo que nunca debería haber recalado en el Real Oviedo por su fútbol, ¿no? Porque es un futbolista que en su día lo pudo hacer bien. Creo que tampoco fue un mega delantero y eso a lo mejor fue también uno de los problemas, el pensar que Rondón iba a ser ese delantero del Málaga, que repito, ha habido muchos delanteros que han sido mejor que Salomón Rondón. Muchos, o sea, hay muchos a lo largo de estos últimas temporadas y ni de broma ha sido uno de los mejores delanteros que ha pasado por la Liga Española. Y repito, un delantero romo, se podría decir. Y vamos con los entrenadores, que no los tengo puestos aquí en la tier list, pero bueno, les voy a calificar. A Veljko Paunovic es difícil puntuarle, ¿no? Creo que el equipo con Veljko Paunovic destacó por unas cosas, con Luis Carrión con otras y ahora con Guillermo Almada con otras. A nivel de juego, si tengo que seleccionar a un entrenador, elijo a Guillermo Almada. El equipo, o sea, al mejor equipo a nivel futbolístico lo he visto con Guillermo Almada. Luego Veljko Paunovic te deja pues la buena impresión de que te gana 2 partidos, ¿no? Eso es lo mejor de Veljko Paunovic. Con Luis Carrión vi una mejora del equipo, pero le faltaba el puntuar y el marcar goles. Así que mira, me resulta muy complicado. A Veljko Paunovic le voy a poner un 4. Porque creo que también deberíamos o sea, tenemos que ponernos en la posición de que qué hubiese pasado si a Veljko Paunovic le hubiesen dado más partidos, ¿no? Más partidos. Entonces le voy a dar un 4 a Veljko Paunovic. A Luis Carrión le voy a dar otro... No, mira, a Veljko Paunovic 4,5, el equipo está fuera de descenso. A Luis Carrión un 4 y a Guillermo Almada no le voy a puntuar porque lleva 3 partidos y tampoco podemos ya ponerle una nota por haber disputado tan solo 3 partidos. Y lo que quería repasar de lo que ha sido esta primera vuelta a nivel de estadísticas con SofaScore, a ver, aquí lo tenemos. Ya dije lo de goles evitados de Aaron Scandell, que han sido 9,26. Federico Viñas y Salomón Rondón han sido los máximos goleadores en esta primera vuelta, 2 cada uno. Goles esperados de Fede Viñas 3,19 y Rondón 3,03, prácticamente los mismos. Y le sigue Ilia Chaira con 2,22, que ha marcado 1 precisamente el otro día en el último encuentro ante el Real Betis Balompié. Asistencias, estamos muy escasos de asistentes. Hassan 1, Lucas Hijado 1 y Santiago Colombato 1. Y asistencias esperadas, Hassan 2,53, Fede Villas 1,42 y Santiago Colombato 1,25. Esto es lo que quería repasar
de las estadísticas. Andrés Candel además que para 2 penaltis, si no me equivoco, en fin. Una primera vuelta complicada y esperemos que el análisis de... No haré de la segunda vuelta, seguramente ya lo haga de la temporada, pues sea un poquito más sencillo de hacer y sobre todo que las notas puedan ser más altas, ya que el equipo se habrá salvado. Ojalá poder decir eso, veremos lo que pasa definitivamente y lo que nos depara este futuro. La realidad es que el equipo ha mejorado con Guillermo Almada, pero vamos a ver, repito, lo que nos depara este futuro de la Liga Española. Hasta aquí el vídeo de hoy, recordar que os agradezco un mogollón que os suscribáis, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí.